Senadora, hay que elegir presidente accidental por esta sesión. El senador Juan Antonio Coloma reemplaza al senador Iván Moreira, conforme al acuerdo que viene aquí, cambio de comisiones. Quiero proponer que el reemplazante sea precisamente accidental. el incidental. Nos interesa además esta relación que pueda tener Hacienda con trabajo, que yo creo que no es menor, y deberíamos tratar de coordinar un poquito más Faltan las recursos, dos reformas que se están haciendo. Las dos reformas, así que muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, efectivamente, en forma completamente accidental y agradezco el tratamiento de la senadora Sepúlveda y del senador Kuchel para esta comisión de trabajo que está citada específicamente para continuar con el estudio de la reforma previsional en el marco del análisis de los mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia de industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros. ¿Por qué hago esta referencia? Porque para estos efectos se ha invitado especialmente al economista y académico de la Universidad de Chile, don Eduardo Engel, que está en este momento conectado por Zoom, y que junto con saludarlo, a nombre de la comisión, le ofrezco la palabra a efecto de su intervención. Don Eduardo. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también a los miembros presentes de la comisión. Déjeme un segundito. Bueno. Ahí está justamente la invitación que recibí y en que aparece el tema que se me invita a presentar y que es un tema importante en lo que es la reforma previsional, pero no todo, y también el tiempo que se me da de 20 minutos, voy a tratar de ser riguroso con eso por respeto al tiempo de los honorables senadoras y senadores. Partamos con un diagnóstico. Y el diagnóstico, voy a argumentar, es que falta competencia en los proveedores de pensiones. Los datos para sustentar esto son los siguientes. En primer lugar, los retornos altos que han tenido la AFP. La manera habitual de medir esto es el ROE, que es el retorno sobre patrimonio, y el retorno promedio en el periodo 2004-2022 es superior al 20%, que es un retorno alto. De hecho, en los últimos 2 años hay varias AFP, este retorno varía mucho de AFP de una a otra, y hay varias que durante mucho tiempo, pero también en los últimos 2 años, tienen retornos superiores a 30%, 4 de ellas. También hay una heterogeneidad importante en las comisiones que cobran sobre salarios, que pagamos todos los meses nuestro sueldo, que van desde un 1,44% en el caso de las dos AFP que cobran más, hasta un 0,49%. Habitualmente en este tipo de mercados no hay diferencias tan grandes, y cuando hay diferencias tan grandes suele ser un indicador de que falta competencia, y vamos a explicar después por qué. Y también hay una heterogeneidad muy grande, inusual diría yo, en los costos medios, que fue algo que mencionó y dio evidencia Salvador Valdés hace una semana o 2 semanas en su presentación, así que no voy a ahondar en eso. Finalmente, otra forma de medir esto es ver cuánto pagan comisiones los usuarios de sistemas similares de otros países. Y ahí estoy tomando una de las fuentes estándar para hacer estas comparaciones de la OECD, la OCDE, en que Chile aparece ahí marcado en amarillo. Acá lo estándar para comparar países es que se toman las comisiones divididas por los activos que se están manejando por el sistema, y tenemos 2 fuentes de comisiones. Una, lo que pagamos como afiliados como parte de nuestro sueldo, y segundo, lo que pagan las AFP a los brokers típicamente fuera de Chile, la mayor parte de eso al menos, por el servicio que les dan. Y la primera es 0,6% y la segunda 0,3%. Y si ustedes miran entonces acá en esta comparación de los 14 países que tienen este tipo de sistemas dentro de la OCDE o de los G20, hay 10 países que tienen comisiones más bajas que Chile, incluyendo varios de América Latina, de hecho. Uno las tiene iguales que nosotros y 2 las tiene más altas.
Esto indica que el sistema es caro, ¿no? Y contrasta con lo que se afirmó en esta misma comisión, en una presentación por la representante de la Asociación de AFP el 8 de abril. Ahí está la lámina que tomo de esa presentación. Si miran al lado derecho, ¿no es cierto?, aparece Chile no con el 0,9%, sino con un 0,5%, es decir, con un costo bastante menor, casi la mitad del que les acabo de mostrar, y con un titular además que supuestamente la realidad número 1 sería que las comisiones en Chile están entre las bajas del mundo. Esa fue la afirmación que hizo ante esta honorable comisión la representante de las AFPs. Es importante entender la diferencia, porque yo obtengo un 0,9% mirando una fuente, que es la OECD, y por qué la representante de las AFP habla de algo que es mucho menor. Una primera posibilidad sería que estamos trabajando con datos distintos, pero no es así. Los dos estamos usando datos de la OCDE. Una segunda posibilidad es que estamos usando años distintos, y eso es cierto. La representante de la AFP usó el 2021, yo estoy usando el 2023. Lo habitual es usar los datos más recientes, pero aún si corregimos por eso, sigue habiendo una diferencia, porque ahora los datos serían 0,8 versus 0,5. Es decir, sigue siendo que, aún tomando los mismos datos que usó la representante de la AFP, a mi juicio eso no es lo habitual, sigue habiendo un costo más alto en los datos que lo que ella reportó frente a esta comisión. Y entonces el tema está en que ella no está contabilizando todos los costos. Si volvemos atrás acá, está tomando solamente la primera columna de otro año, que le da 0,5, pero no todos los costos. Lo habitual al hacer este tipo de comparaciones es tomar todos los costos, no solamente una de las columnas reportadas en la tabla. Así que tenemos entonces que los costos son altos y que la información que ustedes recibieron previamente, a mi juicio, no era la correcta. Esto nos vale no solamente para este primer tema de costos, sino que en la misma presentación de las AFP, de la Asociación de AFP, para ser más precisos, también se incluye otra tabla que también me llamó la atención. En esta tabla, ¿no es cierto?, se dice que las AFPs han sido eficientes, y para dar evidencia, para sustentar esa afirmación, se dice que por años el sistema AFP ha estado dentro de los top 10 en eficiencia. Está bien chiquitito ahí abajo, pero ahí está la fuente. ¿Ah? Y acá, si ustedes miran, ahí aparece algo que sería motivo de orgullo para nosotros. Chile en el lugar número 8, ¿no es cierto?, mejor que países que en muchas dimensiones son ejemplos para nosotros, qué sé yo, está Noruega, ahí está Dinamarca, está Finlandia, que lo harían peor que nosotros. Entonces llama la atención y fui a la fuente, que aparece ahí chiquitita, y me lleva una sorpresa. La fuente no es un indicador de eficiencia de costos o de costos, es una fuente que habla de transparencia en los sistemas de pensiones. Pero la sorpresa siguió creciendo, si ustedes quieren, porque no solamente un indicador que mira transparencia, sino que el número total de países son 15. Es decir, entre 15 países está el número 8, no es obvio que sea tan bueno, pero luego fue de que en realidad acá hay 4 indicadores que mide esta fuente, no uno. El que decidió la representante de la AFP seleccionar en su presentación, en que estamos en 8 de 15, pero los otros 3 indicadores, uno de la calidad de la gobernanza de nuestro sistema de pensiones, otro que es la performance, y finalmente en qué medida hay inversión responsable. Estamos en los lugares 10, 14 y 15 de un total de 15 países. El indicador que toma esta fuente representativa, ponderando esos 4 subindicadores, nos deja en el lugar 13 de 15. Entonces tenemos que hay acá una presentación selectiva de la fuente, y además hablando de eficiencia cuando en realidad no tiene nada que ver con costos. Y por lo tanto, lo reitero entonces, la información que estoy dando hoy día creo es la correcta, que tenemos un sistema en que hay evidencia de que es caro y las utilidades de empresas son muy altas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la competencia no funciona hoy en día y durante todo el tiempo que llevamos en nuestro sistema de pensiones?
Para que la competencia funcione en una industria como la AFP, y esto vale mucho más en general, se requiere que las personas reaccionen a diferencias de los precios que enfrentan, en este caso, de las comisiones que pagamos a las administradoras. Y la evidencia es contundente de que no reaccionamos. La mayoría de las personas no se cambia nunca de AFP. Esto no es un problema nuestro, es un problema mundial, es parte de la naturaleza humana y hay que trabajar con eso. En el mundo de la economía, ¿no es cierto?, esto es uno de esos fenómenos que uno explica con la economía del comportamiento, una subdisciplina de economía que ha tenido un gran desarrollo en los últimos 25 años. Ya han tenido hasta economistas que obtuvieron el premio Nobel de Economía por sus contribuciones en esta área. Murió hace poco Daniel Kahneman, que es la persona que lo obtuvo. Y lo que esto documenta de manera muy, muy convincente es que postergamos decisiones que requieren entender cosas complejas y en que quedarnos con el status quo no nos produce un daño evidente de inmediato. Es decir, la diferencia entre cuando elijo mi AFP y cuando voy todos los domingos a comprar empanadas para el almuerzo, es que si las empanadas son de mala calidad me doy cuenta el domingo mientras almuerzo y la familia se me queja y el próximo fin de semana voy a comprar a otro lado. En cambio, con la AFP, el tener una decisión que no me conviene, que estoy pagando demasiado, yo veo el impacto de eso décadas después cuando me jubile y ya es demasiado tarde. Y por lo tanto, hay una diferencia fundamental acá en que tenemos una gran cantidad de inercia. Este sesgo hacia el status quo, una palabra para resumirlo, es que hay gran inercia, nos quedamos en nuestra AFP y no estamos revisando los criterios para eventualmente cambiarnos respondiendo, por ejemplo, a una comisión más baja o a una rentabilidad más alta en la medida en que ésta fuera persistente en el tiempo. Consecuencia de la inercia. Primero, lleva barreras de entrada. ¿Quién va a querer entrar al negocio de AFP, ¿no es cierto?, si es que va a ofrecer mejores precios y nadie le va a hacer caso porque nadie se va a cambiar? No entra nada. Hasta que empezamos a tener licitaciones de afiliados nuevos, hubo muy poca entrada durante largo tiempo en la AFP. A muchos años que no hubo nada. Segundo, la barrera a la entrada, la inercia también lleva a que una AFP pueda subir sus comisiones sin generar una fuga de afiliados. Ha sucedido. El caso Plan Vital en 2018 casi triplicó sus comisiones y se les fueron muy poquitos afiliados. Finalmente, tampoco la gente responde a diferencia en rentabilidad como para premiar a aquellas AFP que en forma consistente en el tiempo lograrían una rentabilidad más alta. Las barreras a la entrada, producto de la inercia, ¿no es cierto?, llevan a altas comisiones y a ganancias sobrenormales. Ganancias sobrenormales son ganancias que están muy por sobre las que habrían si el mercado fuera competitivo. Y finalmente esas altas comisiones y las ganancias sobrenormales llevan a un alto gasto en vendedores, publicidad, etcétera, que no cumple un fin social. Hay muchas veces mercados en los cuales esos gastos tienen un rol importante de información. En este caso, cuando es mucha inercia, ¿no es cierto?, se vuelve muy caro y tampoco tiene un rol social. Para cada uno de estos mecanismos que estoy mencionando acá, hay evidencia bien contundente y es un fenómeno que es mundial. Habiendo constatado entonces que estamos en un mercado con poca competencia y altas rentas, la pregunta es ¿qué hacer? Y parte del proyecto de ley que está discutiendo esta honorable comisión tiene que ver con eso. Hay una parte que no tiene que ver con eso y me encantaría algún día poder hablar también de esa otra parte, pero esta presentación es sobre la parte sobre cómo mejorar la competencia, tener más competencia y de modo que disipar rentas, no tener ganancias sobrenormales, tener un sistema más eficiente y de paso contribuir también a mejores pensiones. Partamos con una de las propuestas que está en el proyecto de ley, que es incorporar licitaciones de afiliados antiguos. Para llegar a esto, déjenme partir con lo que ya tenemos en Chile desde hace 14 años, que tenemos una experiencia con licitando afiliados nuevos. Esto comenzó en 2010, a pesar de una oposición bien férrea a la AFP. De hecho, esta era una idea que llevaba dando vuelta buen tiempo y que solo se implementa en el 2010
aun cuando hubiese sido deseable, a mi juicio, implementarla mucho antes. Lo bueno de las licitaciones de nuevos afiliados han llevado a una reducción muy importante de la comisión que pagan estos, esencialmente a menos de la mitad. Lo malo es que no han beneficiado a los afiliados antiguos. ¿Por qué? Por dos motivos, que tienen los dos que ver con la inercia. El primero, los afiliados en las AFP más caras no se cambian a estas AFP nuevas que han entrado al mercado y que tienen comisiones más bajas porque somos flojos, hay inercia, no se cambian. Y segundo, las AFP antiguas no han participado en estas licitaciones de los nuevos afiliados porque si bajan esas comisiones y se gana una licitación, ¿no es cierto?, tienen el problema que tienen que bajarle por ley la comisión a todos los afiliados, también los antiguos que tienen. Entonces les conviene más seguir con los afiliados que ya tienen que bajar comisiones, atraer a algunos nuevos afiliados, pero ganar mucho menos con los afiliados que tienen históricamente. Algunos temas varios con licitaciones antes de ir a la propuesta una de las propuestas centrales de mi presentación hoy día y del proyecto de ley. Primero, licitación y calidad de servicio. Las AFP afirman que la administración de pensiones no es un commodity. La respuesta es basta con que el regulador especifique la calidad de servicio. No es necesario que sea un commodity para que una licitación funcione bien. Hay una extensa literatura documentando eso. Cuando la calidad de servicio, por ejemplo, en nuestro caso, es contratable, entonces las licitaciones funcionan bien, contribuyen a eficiencia y la baja de costos también es una ganancia en eficiencia y calidad de servicio para los usuarios. Entonces, este primer tema es el tema commodity. Lo relevante es calidad de servicio contratable y en el caso de los servicios que dan las AFP se puede contratar, se puede describir eso y hacerlo contratable, es decir, incluirlo en las regulaciones que se indican en el contrato. Segundo tema a tener en cuenta, es importante que el incumbente, es decir, cuando licito, ¿no es cierto?, no tenga una ventaja importante cuando termine la licitación y se relicite. En este tipo de licitaciones, para disipar rentas, para ganar eficiencia, si el incumbente, si la empresa que ganó una licitación, pongámosle por 10 años, y a los 10 años termina esta licitación y se vuelve a licitar, tiene una gran ventaja, entonces en ese momento va a poder cobrar mucho porque nadie le va a competir. Eso es muy importante, el diseñar las licitaciones. Y tercer tema acá es la libertad de elección. Las AFP también argumentan que licitar limita esa libertad de elección. Ahí mi respuesta, no mía, creo que de mucha gente, es el ahorro previsional, ¿no es cierto?, es obligatorio. No existe la libertad de elegir no ahorrar porque es como funcionan los sistemas de seguridad social. Acá no es libre. Y por lo tanto, una vez que el Estado obliga a todos los chilenos y chilenas que trabajamos a ahorrar para nuestra vejez, es, a mi juicio, responsable también el Estado de diseñar un sistema en el cual no existan retornos sobrenormales, no existan rentas y por lo tanto exista competencia y eficiencia. Es decir, esto no cae dentro de la discusión de libertad para elegir porque el punto de partida es un sistema en que el ahorro es obligatorio y no está esa libertad presente, a mi juicio por buenos motivos, pero eso es como funciona el mundo desde que Bismarck pensó en esto hace un siglo y medio. Bien. Elemento ahora para diseñar la licitación de afiliados antiguos, ¿no es cierto? Acá el tema es, la propuesta es, incluyamos licitaciones de afiliados antiguos para que estos también se beneficien de las ventajas de licitaciones competitivas que ya hemos visto para los nuevos afiliados durante los últimos 14 años. ¿Okay? Algunas ideas al momento de hacer esto. Una primera, proteger a los afiliados de las consecuencias de su inercia en todo momento. Hay muchas formas de hacerlo, ilustro con una. Suponga que cada 2 años se licita el 20% de los afiliados, de modo que en un periodo de 10 años le va a tocar a cada uno ser licitado, y estas licitaciones duran 10 años. Entonces, cuando durante 10 años yo afiliado tengo una comisión que fue competitiva y por lo tanto con un buen diseño va a ser baja. Y termina esos 10 años y me vuelven a licitar. Es
si en todo momento me hacen la pega, dado que yo tengo inercia, me hacen la pega de elegir competitivamente por mí, y obviamente siempre está la posibilidad que yo me cambie, y que nadie me está obligando a tomar esa oferta, pero al hacer una licitación competitiva uno incorpora todas las ventajas que tienen los mercados cuando hay competencia. Así, por ejemplo, no podría haber sucedido lo que hizo Plan Vital. Plan Vital puso una oferta de una comisión muy competitiva, ganó, el diseño lo obligaba solamente a mantener eso por 2 años, después de 2 años los afiliados, no sé, Plan Vital podía subir esa comisión, la subió a casi el triple, y los afiliados se mantuvieron por el problema de inercia que ya hemos descrito. Segundo, que los paquetes afiliados sean homogéneos. Ahí lo más fácil es determinar por los últimos dígitos del RUT. Si vamos a licitar cada 2 años el 20%, cada 2 años 2 dígitos finales del RUT elegidos al azar con algún sorteo en televisión, es una forma de hacerlo. Tercero, que el diseño de estas licitaciones no haga atractivo estrategias de no agresión entre AFPs. Acá siempre el temor es colusiones implícitas. Las explícitas obviamente las castiga la Fiscalía Nacional Económica, pero las implícitas son mucho más difíciles de castigar y además que muchas veces no son ilegales, y es importante entonces de tener en cuenta eso en el momento de diseñar. Y finalmente yo dejaría el diseño de esta licitación, en que los detalles importan, a una comisión técnica que acompañe el proceso durante la transición. Durante los primeros años que van a haber varias de estas licitaciones, va a haber un proceso de aprendizaje para que los detalles queden muy bien y por lo tanto esto funcione debidamente. Entonces, la primera idea es licitaciones para los afiliados antiguos, y creo que es una muy buena idea que debiera reducir las comisiones significativamente, orden de magnitud a la mitad. Segundo tema, fondos generacionales. Este es un tema que se ha discutido mucho menos en los medios. No sé si en las comisiones yo miré varias presentaciones y vi muy poquito de esto. Vi un poco por ahí, pero muy, muy poco. Y que me parece muy valioso e interesante también en la línea de mejorar la rentabilidad y tener un sistema que funcione mejor. ¿En qué consisten? Concretamente se reemplaza los multifondos que existen en la actualidad, A, B, C, D y E, por fondos que son asignados a grupos etarios, quinquenios, todas las personas que nacieron entre 1985 y 1990 en un fondo, del 90 al 95 en otro, etc. ¿Qué ventajas tiene? Primero, el perfil de riesgo que uno debiera tener debiera depender de la edad, y cuando se es joven uno debería asumir mucho más riesgo porque los retornos son altos y no está el tema de que me toque algún bajón justo cuando jubilo. A medida que voy envejeciendo y acercándome al momento jubilar, uno debiera asumir menos riesgo. Nuevamente puede estar la posibilidad de salirse esto, pero la inercia sería hacer lo correcto. También tiene la ventaja que permite invertir en activos de más alto rendimiento, pero que tienen menor liquidez, sobre todo para los trabajadores más jóvenes. Hay grandes fuentes de ganancia asociadas a hacer eso, se les conoce también a veces como inversiones alternativas, permite entonces mayor rendimiento, mayor retorno. En tercer lugar, este tipo de lógica tras los fondos generacionales permite centrar la atención de los afiliados cuando ponen atención a estos temas, no en las rentabilidades, sino en cuál va a ser su pensión. Hay experiencias interesantes en años recientes con esto en Reino Unido y México. Hubo presentaciones en Chile que hicieron expertos de esos países y que sugieren que ese cambio de mentalidad también es muy atractivo respecto a que lo que realmente importa al final, ¿no es cierto?, es centrarme en las pensiones y no en rentabilidades de corto plazo, que a veces esas fluctuaciones de mercado realmente no tienen la información más relevante sobre cuál va a ser mi pensión. Y finalmente, es importante que si se toma este camino, que lo recomiendo entusiastamente también, se requiere fortalecer aún más el regulador de pensiones. Estos fondos, estos tipos de activos son más complejos, es importante el monitoreo correspondiente y en esa línea seguir fortaleciéndolo va a ser algo que sería deseable. Tercera idea que está en el proyecto de ley relacionado con el tema competencia es separación de la industria. La propuesta es separar los servicios de soporte que se dan
el informar las cartolas, el dar atención al público, etcétera, con los servicios de inversión. La idea sería tener un solo proveedor del servicio soporte licitado competitivamente a un ente privado y luego tener un gran número de inversores, dado que facilitaría el ingreso a nuevas empresas porque no tienen ese costo fijo alto de dar los servicios soporte. Ok. Argumento a favor. Reduce los costos en equipos de venta y publicidad. Mirando los datos de la AFP, acá es un dato conservador que tengo acá, el ahorro es superior a los 100 millones de dólares anuales, que es una cifra apreciada. Segundo, hay mayor competencia entre inversores, por lo que ya expliqué, no se requiere tener el servicio de soporte, que es un costo fijo alto a la entrada, y por lo tanto, mientras menos costos fijos hay más competencia en cualquier mercado, incluyendo este. Hay evidencia, yo diría que este es un tema en que no he visto el estudio definitivo, pero sí evidencia sugerente de que las economías de escala podrían alcanzarse bastante antes de los millones de afiliados que tenemos. Si eso se confirma, y creo que es probable que sea así, digamos, uno también podría licitar estos servicios en forma regular y tener varias licitaciones, no solo un paquete. Eso tendría la ventaja de evitar el riesgo que si tengo una sola empresa que provee el servicio de soporte, ¿no es cierto?, está el riesgo que al relicitar nadie le quiera competir porque esta empresa durante los 10 años que tuvo ese servicio puede haber acumulado ciertas ventajas grandes al momento de relicitar. Algunas ideas que no me convencen y que tienen que ver con el tema que nos convoca en esta presentación. Primero, 2 ideas que están en el proyecto y después 2 ideas que no están. Las 2 que están, los autopréstamos, son contrarios a la lógica de un sistema de pensiones, que es el ahorro obligatorio. Y segundo, va a ser difícil, si se aprueba, resistir incrementos en el futuro. Es un típico tema que si se hace ahora, ¿por qué no más en el futuro? Todo el tema, recordemos, de tener un sistema previsional es ahorro obligatorio porque no ahorramos lo suficiente sin ser obligados a hacerlo. Y segundo está el tema que también está en el proyecto de ampliar la PGU para el decil de más altos ingresos. Es muy, muy caro. Se va de la plata que va a aumentar la PGU para los primeros 9 deciles, es casi lo mismo, un poquito más nomás, que lo que se va para que el decil más rico reciba la PGU. En el futuro, en algún momento, creo que es algo que debamos hacer, pero creo que no es el momento, dados los desafíos que tenemos como país y la falta de recursos fiscales. Y 2 ideas que se han comentado en la discusión pública, aun cuando no están en el proyecto de ley, pero que igual quiero mencionar. La primera es el seguro de longevidad. Creo que es algo riesgoso y regresivo. Riesgoso porque tiene un diseño complicado de los activos correspondientes, que no me quedan claro que va a funcionar, y regresivo porque esencialmente favorece a las personas que van a vivir más tiempo, y eso correlaciona desgraciadamente con el nivel socioeconómico que tienen las personas. Y finalmente la idea de la AFP estatal y competencia en la industria, quiero meterme en ese tema, no el tema de la AFP estatal en general, ¿no es cierto? A mí me complica la idea de que el rol del Estado en seguridad empiece a interactuar competir con privados. Yo creo que el rol del Estado en seguridad social no es estar compitiendo con empresas privadas, es un rol complementario a ese, pero no es un rol que empieza a sustituir a empresas privadas. Si queremos aumentar el rol del Estado con la institucionalidad, está en la propuesta del gobierno tener un 3% que va a un fondo común. Eso podría ser administrado por una institución de gobierno, una gobernanza seria, con objetivos claros y misiones claras y rendiciones de cuentas, y podría ser sumamente valioso e interesante. Pero tener una AFP estatal compitiendo con AFPs privadas, yo creo que desvirtúa el rol del Estado en la seguridad social. Conclusión, entonces, bien cortita. El problema, evidencia contundente de altas comisiones, ganancias sobrenormales, falta de competencia. Posibles soluciones se complementan estas, pero se pueden tomar unas sin otras, ojalá logren aprobarlas todas. La primera, licitaciones de afiliados antiguos. Segundo, fondos generacionales. Tercero, separación de la industria. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, don Eduardo. Ofrezco la palabra respecto de
dudas, conclusiones, preguntas. A ver, yo voy a partir por una, si quiere, digamos, mientras reflexionan. Bien, hay harto tema, digamos, y agradezco la presentación, creo que está hecha en forma didáctica, particularmente para que no hemos estado permanentemente en la comisión, pero que nos abre harto espacio de reflexión. Mi duda respecto de uno de los temas que a mí me importa respecto de las comisiones, lo que usted plantea respecto del costo de las comisiones, que aparece con la comparación internacional como alto. ¿Hay alguna relación, usted logró hacer alguna relación entre el costo de la comisión y la rentabilidad de esa misma AFP en términos de poder entender, no sé, lo hago la pregunta, yo no estaba involucrado en el día a día de esta comisión, pero no sé si hay una relación entre una comisión más alta respecto a una rentabilidad más alta, cosa que podría tener un sentido más allá de la falta de elasticidad que plantea usted respecto de la permanencia de las comisiones, pero no sé si hay algún avance respecto de eso o no lo hay. Aprovecho la pregunta. No hay AFP con comisiones más altas en estos momentos que las tienen las AFP con las comisiones más bajas, digamos. En general, hay estudios econométricos, hay dos que básicamente encontré, no lo incluí para no alargar mucho, que sugieren que las rentabilidades que dan las AFP, digamos, no son particularmente buenas una vez que uno las mide correctamente, ¿no es cierto? Claramente hubo décadas en que fueron rentabilidades muy, muy altas, pero siempre al medir las rentabilidades de cualquier institución, hay que compararlo con un benchmark de qué sucedería si yo tuviera una política de inversión pasiva, ¿no? Lo que aporta la FP es que frente a una política pasiva ellos son activos en buscar algo, hacerlo mejor que el mercado. Y en economía somos bastante escépticos de que se puede hacer mucho mejor que el mercado, ¿eh? Porque el mercado funciona bastante bien, no perfecto, pero los mercados financieros funcionan bastante bien, entonces hacerlo mucho mejor. Y después viene el tema que para hacerlo mejor también uno paga comisiones más altas. Muchas veces se paga a brokers fuera de Chile una comisión alta, entonces el dato clave para ilustrar esto es que la persistencia en el tiempo de quienes lo hacen bien es bien baja en los mercados financieros. Es decir, si usted toma hoy día los que lo hicieron mejor que otros con un benchmark correcto, el benchmark tiene que corregir por riesgo, de modo que el riesgo que asumen es el mismo, es simplemente que saben seleccionar mejor dentro de activos de un riesgo muy, muy parecido, ¿no es cierto? Que el que lo hizo mejor el último año lo vaya a hacer mejor en los próximos 5 años, esa persistencia es muy, muy baja. Y por lo tanto, ese es en algún sentido lo que uno realmente quiere ahí. El que lo hace mejor que no sea por suerte, sino que simplemente porque es lo que realmente sabe hacer mejor que el resto, y en eso la evidencia es poca. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al profesor Engel, ¿no? Muchas gracias por esta exposición. Y lo primero, una moción, ¿no, presidente? Mire, nosotros aquí hemos recibido a muchas organizaciones, no organizaciones, sino instituciones, y a muchos expertos. Y nosotros creemos en la información que nos entregan, ¿no? Y para nosotros es importante porque tiene que ver con el análisis que cada uno de nosotros hace con su equipo. Entonces, lo que nos plantea el profesor en la primera etapa, ¿no?, de estas cifras que nos ha entregado la Asociación de AFP, me parece muy complicado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la información que tiene esta comisión, que además es absolutamente formal, se entregaron los documentos, etcétera. Entonces yo pediría, dada la exposición del profesor, a cual nosotros tenemos una alta estima, algunos de nosotros, ¿no? A mí me gustaría que la exposición y los datos que nos entregó el profesor pudiéramos profundizarlo con la Biblioteca del Congreso. Me preocupa y que le entreguen además los datos de la Asociación de AFP, de las fuentes y de los factores que fueron analizados y comparados. Porque a mi juicio grave, ¿no? Lo que ha ocurrido con la Asociación de AFP,
De hecho, hicimos varias preguntas que no respondieron precisamente en torno a la rentabilidad de esta industria, me carga decir industria, pero bueno, de esta industria, y que para nosotros además fue muy complicado que nos respondieran. Así que le pido, presidente, que los antecedentes que nos acaba de entregar el profesor, que pudiera analizarlo y entregarnos esa conclusión también con mayor profundidad y que el profesor nos pudiera enviar incluso esos datos para que la Biblioteca del Congreso pudiera revisarla. ¿Sí? O sea, lo que usted pide, digamos, es que se envíe a la biblioteca tanto el análisis del profesor Engel más lo que entiendo las Claro, AFP claro, plantearon es que- acá para efecto de hacer una comparación. Claro, pero de profundizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las fuentes, ¿no? Que se tienen. Entonces, no me extrañaría esta confusión, ¿no es cierto? Que nos puede haber hecho caer la asociación de AFP, pero me gustaría profundizar en el tema y aclarar esta situación, ¿no es cierto?, como corresponde. ¿Sí? Ok, sí, yo me imagino además que esto debe estar viendo también la BCN, entonces igual para que quede Sí. claro la naturaleza de la petición. Sí. Me Y imagino yo también debe creo estar que- viendo la Mm. asociación de AFP también, pues si algo tiene algo No, que sí, por decir, supuesto, poder tener una por respuesta supuesto, respecto a eso. pero le Esa es la idea, agradezco, esa es la idea, le agradezco, senadora, profesor, ¿cierto? le agradezco, profesor, su aclaración, porque esto es muy importante, tiene que ver con ranking que nos plantearon que no son los correctos, ¿no? Segundo, lo de la inercia, ¿no? El profesor Valdés estuvo acá y como bien usted planteaba, ¿no? Fue, yo diría, bastante explícito en su exposición en relación a la inercia. Entonces, a mí me gustaría saber si esta inercia se repite o no en los más jóvenes que hoy día están cotizando. Si esta inercia tiene que ver con grupos etarios, quizás los que somos mayores tenemos más inercia, o tenemos algún estudio que nos permita decir si existe un cambio en esta inercia en los más jóvenes. Porque sí lo que nos dimos cuenta, ¿no?, es que cuando se trata de cambiar de fondos, cuando se trata de cambiar de fondos, no de AFP, así lo veíamos, ¿no es cierto?, con este grupo de Felices y Forrado, ¿no?, que ellos planteaban y iban a cambiarse, ¿no es cierto?, y fundamentalmente los jóvenes. Entonces, si usted ve ahí algún tipo de diferenciación, pensando quizá en una cultura previsional distinta en los más jóvenes o una preocupación distinta, dado además la experiencia que tienen con sus padres y sus abuelos, ¿no?, de las paupérrimas pensiones que se tienen. Entonces, a lo mejor hay una experiencia distinta en los jóvenes, no sé si hay algún estudio en eso. Segundo, tercero, hay una coincidencia con lo que planteaba Valdés, ¿no es cierto?, el profesor Valdés, y los fondos, y cómo se deberían hacer las licitaciones. Entonces creo que por lo menos ahí hay una coincidencia entre varios expertos en que debería hacerse licitaciones completas, no solo de los nuevos, sino de los antiguos, que tuvieran un aumento, o sea, un periodo de 10 años, etcétera. Yo creo que hay un acuerdo entre que estos fondos sean licitados de esa manera. Y lo último, a mí me gustaría porque el gobierno se comprometió a poder estudiar un seguro de longevidad que no fuera regresivo. Un seguro de longevidad que no fuera que no fuera regresivo. No sé si usted tiene, no me mire así, subsecretario, porque así fue. Yo lo recuerdo perfecto. Que la ministra se Evitemos las miradas, comprometió a subsecretario. buscar una fórmula. Entonces, no sé si existe alguna experiencia en esto de que no fuera regresivo, o si hay alguna idea que ustedes pudieran estar trabajando o alguna reflexión en relación a este tema. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, siempre por eso lo cual se enviará al oficio de la forma indicada a la BCN, digamos, para respuesta de don Eduardo. Gracias, senadora, presidente, por su intermedio. A las tres preguntas. La primera, desgraciadamente, este tema de inercia no tiene que ver con la edad ni con las generaciones que son, y efectivamente el ejemplo que usted da es un buen ejemplo en cuanto a que se cambiaron, pero desgraciadamente se cambiaron por los motivos equivocados. Fue un cambio que no tenía nada, que era un ardid para básicamente obtener ganancias, porque obligaba a la AFP a vender en muy poco tiempo
las carteras que tenían. Eso, la forma de regularlo y que finalmente se hizo, ¿no es cierto?, es que uno lo puede cambiar de un día para otro. Estas son inversiones de largo plazo, es otra ventaja de los fondos generacionales, de que uno pone el horizonte a largo plazo y no cambiar de un día para otro. Entonces, habría que matizar lo que yo dije, teniendo en cuenta su ejemplo, que es un muy buen ejemplo, y decir, es cambiarse por los motivos correctos y no por motivos que son de marketing y en que no lo están haciendo por un motivo correcto, no más porque no va a mejorar sus pensiones. De hecho, los cálculos que hay estudios de eso, es que la gente que se cambió siguiendo a Felices Forrados terminó perdiendo plata, no ganando. Y la gente experta en el tema lo dijo de un comienzo, no era algo sorprendente. Entonces, lo que acá queremos es que la gente se cambie respondiendo a comisión más baja o rentabilidades más altas que persisten en el tiempo. El caso de las rentabilidades, el tema clave es la persistencia en el tiempo, que es donde está también el desafío, y no se observa ninguna de las dos cosas, ni en gente joven, ni en gente vieja, en todo el mundo. Es como parte de cómo somos nomás. Este es un tema que, claro, en nuestro país lleva más corto plazo, pero la capacidad de invertir y tener economías más sofisticadas en otros países lleva más décadas que donde nosotros, y tampoco funciona, desgraciadamente, porque sería la solución. Pero se ha tratado de hacer mucha educación financiera, yo un poquito, pero no está ni cerca de poder resolver lo que es el problema, digamos. El segundo tema yo comparto, yo vi la presentación de Salvador Valdés y efectivamente en la licitación de afiliados antiguos hay una conciencia bien amplia. Yo creo que en general entre economistas independientes de intereses en juego en esto, digamos, va a haber un entusiasmo muy grande con eso. La primera intuición del economista es licitar bien en este tipo de situación y está ahí. Y como también recalqué en mi presentación y lo hizo Salvador hace unos 10 días acá, es importante los detalles, hay que tener un acompañamiento al comienzo, hay un aprendizaje, creo que sería una muy, muy buena idea. Y respecto al seguro de longevidad, digamos, más allá de que no estuve presente de si hubo o no hubo promesa del Ejecutivo, no están totalmente de acuerdo, parece. Más que entrar a especular, me gustaría ver la propuesta que van a hacer, porque tengo serias dudas que se pueda hacer una propuesta que realmente funcione bien y al mismo tiempo no tenga el compromiso de que van a estar esos activos que se necesitan, un seguro que va a entrar cuando la gente cumple 85 años más, en 20, 30 años más. Es un nivel de sofisticación que no sé si va a funcionar. Y obviamente acá hay un riesgo grande, que esto políticamente es muy atractivo, porque subo las pensiones de inmediato y como que más adelante veremos cómo pagamos, digamos, ¿no? Yo creo que realmente el rol que vamos a tener en el mundo más académico va a ser realmente ser duros con que si van a hacer ese tipo, que sea en serio y que no sea algo que es pan para hoy, pero una deuda escondida a futuro que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos, y que eso no me parecería justo. Muchas gracias, senador. A continuación, el senador Kuchel, y después viene el senador Edwards. Gracias, presidente. Quiero también agradecer y no sé si felicitar también al profesor Engel, porque no, en el caso mío me motiva infinidad de preguntas y hay que elegir 2 o 3 aspectos, pero él tocó como 25. El primero de ellos, porque aquí se combina un poco el diseño de las políticas públicas, las alternativas que permite y después las alternativas que generan las asociaciones o los agentes y las alternativas que genera la libertad de las personas al elegir. Todo eso juega. Y en un ambiente o en un esquema de ahorro previsional obligatorio que tiene un impacto no solamente en el tema previsional, pero también en el caso en nuestra macroeconomía, porque es una de las fuentes principales de inversión y de profundidad del mercado de capitales, como lo ha dicho acá el ministro de Hacienda, y que quiere recuperar ese mercado de capitales que lo perdimos en parte esa profundidad por los retiros. Y como es ahorro obligatorio, aquí el profesor Engel nos dice que no existe la libertad de elegir no ahorrar. Entonces hay que diseñar efectivamente un sistema eficiente de pensiones
donde las administradoras no obtengan rentas sobrenormales. Y si obtuvieran rentas sobrenormales, yo creo que el mercado debiera permitir que los mismos fondos previsionales o los fondos de otros inversionistas vayan a la adquisición de la propiedad de esas empresas que tienen rentas sobrenormales, pensando en un mercado un poquito más perfecto. Después, me gustaría un comentario que no lo tocó el profesor, pero yo creo que él tiene una idea del el tema demográfico. Los años de cotización versus los años de jubilación, cómo se financian, porque a veces yo veo que estamos con 30 años de trabajo financiando 30 años de jubilación eventualmente. Y después el impacto en la informalidad, porque nosotros estamos como detenidos en un cierto nivel de informalidad en el mercado del trabajo. Gracias, presidente. Y agradecer de nuevo al profesor. Muchas gracias, don Eduardo. A ver, yo tenía hasta una foto de la invitación que recibí porque limitó los temas que toqué, digamos, pero el senador Kuschel, a través de usted, señor presidente, plantea un tema muy importante, un tema clave, que es que vamos a tener que hacernos la idea de jubilar más tarde, todos y todas, ¿no? Esa afirmación creo que no es polémica, es obvia. Ahora la pregunta es por qué no se hace ahora, y ahora viene mi respuesta, y eso sí es más opinable. Esto es una opinión lo que viene, lo anterior creo que es un dato. Yo creo que esta reforma, que cruzo los dedos, ustedes lleguen a un buen acuerdo y avancemos de una vez por todas en este tema que lleva ya más de una década, es el primer paso para, una vez que esta reforma se aprueba en unos 4 o 5 años, con un sistema de pensiones legitimado ampliamente en la población, ir al tema políticamente muy impopular, que es decir, la gente que jubile más tarde, no de inmediato, sino que los que están más jóvenes, pero igual hemos visto cómo ha sido un tema de polémicas enormes en Francia, en otros países, en Estados Unidos no se aborda, pero yo creo que un paso previo es esta reforma pendiente, bien hecha, implementada, para ir a ese tema que es el gran tema pendiente, sin lugar a dudas. Y el tema de informalidad, digamos, efectivamente, nuevamente, no tiene que ver con el tema de hoy, pero lo que ustedes discutan en otros temas, siempre tener presente de tener cuidado con políticas que estimulan la informalidad y privilegiar a aquellas que la reducen. Y obviamente ustedes muchas veces tienen que equilibrar distintas cosas, ¿no? No existe la política que es perfecta en todas las dimensiones, pero sí tener siempre bien presente en todas las cosas que terminen aprobando en este proyecto de ley qué sucede con informalidad, y ojalá de que ninguna de estas políticas aumente la informalidad, y más aún de que algunas propendan a reducirla, porque es un problema también importante que tenemos. Gracias, profesor. El senador Edwards. Gracias, presidente. También saludo al profesor y a los que nos acompañan, y le agradezco la presentación al profesor Engel. Primero, un par de preguntas cortas. En el diagnóstico, yo por lo menos me siento bastante representado por el diagnóstico que presenta. Quería saber solamente si es correcto sumar los porcentajes, los costos en la tabla de costos que nos entregó. Eso es lo primero. Lo segundo, utiliza para demostrar las ganancias sobrenormales el ROA. Quería saber si es que existen otras formas también de medirlo, perdón, el ROE y no el ROA. Pueden haber otras formas para poder revisar esto. Esas son dos preguntas muy cortas y específicas. A mí no me queda claro, y esto es ya más de la política pública ahora, si sea mejor separar la industria o aumentar la competencia de la industria que hay. En lo personal siempre fui favorable a la separación de la industria. De hecho, lo incorporamos dentro del libro Ruta Republicana del Partido Republicano, la separación de la industria. Sin embargo, pero lo comento que por lo menos yo tengo una favorabilidad inicial, al menos, de la separación de la industria. Lo que pasa es que la información que nos ha llegado durante la tramitación
y bastante clara y parece que bastante consensuada, es que existen deseconomías de escala. Entonces, incluso acá veo que en la página 18 el mismo profesor dice que quizás podrían licitarse en varios organismos. Entonces, si vamos a licitar en varios organismos, quizás lo mejor es pensar en aumentar la competencia en la industria que hay, así reducir el riesgo, teniendo resultados que van a quizás potencialmente ser similares. Así que esa es la primera pregunta. Ahora, respecto de yo también soy muy favorable, si es que tomamos el camino de no separar la industria, digamos, y aumentar la competencia respecto a la licitación de carteras antiguas, o sea, de afiliados antiguos, porque creo que el tema de la inercia es evidente. Muchos de nosotros que sí conocemos el tema con mucha claridad de muchos años, no nos hemos cambiado a AFP y siendo la AFP súper cara. Entonces yo creo que esa inercia, incluso las personas que están relativamente cercanas a este mundo, o sea, o por lo menos a materia financiera, no lo hacen, así que es algo que es completamente evidente. Ahora, podría hacerse quizás para mantener la libertad de elección, simplemente que la persona pueda hacer un opt-out, simplemente salirse y que no se licite a esa persona específica y se queda en la AFP si quisiera o se cambia. Y con eso creo que la libertad de elección queda perfectamente resguardada. Respecto a otra alternativa que también podría hacerse para reducir los costos, algo dijo el profesor, es que al parecer los portfolio managers no agregan tanto valor porque es muy difícil ganarle al mercado. Entonces, una de las cosas que se le podría pedir a las administradoras es que tengan preferencia, de alguna forma, por fondos administrados de manera pasiva y no de manera activa, porque los fondos administrados de manera pasiva tienen costos que son del 0,3% versus 2% en la parte en la administración. Entonces, quizás, además de las licitaciones de carteras antiguas, se puede perfectamente pedir que los fondos, para eliminar todo este problema de la percepción de comisiones fantasma o de potenciales conflictos de interés, ¿no es cierto? Porque fondos que entregan, no sé, fondos en Singapur o en cualquier parte que nuestra industria no tiene capacidad de analizar, simplemente invitan a los portfolio managers, entonces se crea una preocupación de posible conflicto de interés, ¿no es cierto? Entonces, quizás, no sé si estaría de acuerdo con eso el profesor Engel, de tratar de incentivar a la industria que dentro de los fondos que tomen para los pensionados se utilicen más fondos de administración pasiva, que son mucho más baratos. Y lo último que quería preguntarle respecto a esta materia es que ayer en la presentación del señor Arrau nos comentaba que los activos ilíquidos pueden lograr mayores rentabilidades, pero necesitan largo plazo. Y no sé si eso puede ser quizás contrario a la idea de licitar cartera, si es que las carteras son muy grandes, porque deshacerse de esos activos ilíquidos igual es más difícil, lo obligaría, digamos, a los inversores a tener acciones líquidas. Entonces, quería preguntarle al profesor qué opinaba de eso. Por último, se hablaba que el seguro longevidad podría ser efectivamente regresivo y puede que así sea. Pero quería preguntarle, yo sé que esto es parte de, no exactamente lo que dijo, pero el profesor sabe mucho de estas materias. Así como el seguro longevidad es potencialmente regresivo, el reparto también es regresivo porque todas las personas entregan un porcentaje de su sueldo, que eso ya es regresivo, es como el pago del IVA, a diferencia del pago de la renta. La PGU tiene una componente, como es ingresos, como son gastos fiscales, digamos, en la recaudación, al menos hay una parte que es progresiva. El reparto tiende a ser más regresivo porque es un porcentaje igual para todos, pero hay una gran cantidad de personas que ganan sobre el límite imponible, por lo tanto pagan un porcentaje que es incluso menor del resto porque ganan sobre el límite imponible. Entonces, el reparto es muy regresivo. No sé si eso es una aseveración que puede compartir o no el profesor Engel, que puedo estar equivocado, pero se lo pregunto a él. Gracias, presidente. Gracias, senador. Don Eduardo. No, Ok. presidente. Hartas preguntas. Ahora a través del suyo, presidente. Vamos una por una. Sumar los costos en las primeras láminas donde mostré el indicador de la OECD, creo que es lo correcto porque los denominadores son los mismos. Básicamente en los dos casos se calcula como lo haría cualquiera de nosotros, que es cuánto se paga en total en comisiones dividido por todos los activos que maneja el sector. Entonces, si vamos a tomar los costos, hay que tomar todos los costos, digamos. Así que sí, es lo correcto.
Y el hecho que la OECD muestre por separado es porque quiere permitir este tipo de discusiones, para después de dónde somos caros, dónde somos baratos, cómo comparamos, pero creo que eso es totalmente estándar y no tendría ni sería origen de ninguna polémica. Respecto al ROE, hay más indicadores. El estándar es el ROE, los otros indicadores dan la misma conclusión. No es de que en el ROE las AFP aparezcan mal, pero otros indicadores que se usan habitualmente aparecen bien. De hecho, hay otros que aparecen aún peor. El ROE donde aparecen relativamente menos mal, a mi juicio, los 3 o 4 que miré, pero también decidí tomar el más estándar, digamos, para no estar seleccionando algo que después pueda llevar a malentendidos, digamos. Después, la parte de separar la industria. En el proceso de preparar esta presentación, como que pensé en una posibilidad que tienen que considerarla, que es separar, pero tener licitaciones de antiguos afiliados, no solamente en la parte de inversores, sino que también en la parte de soporte. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no licitar lo que tenemos ahora? ¿Qué es la ventaja de separar la industria y después licitar, tener como licitación en 2 niveles versus la propuesta que sería en solo un nivel? Yo creo que al tener licitaciones en los 2 niveles y tener varias, no lo que está en la propuesta de gobierno, que es tener solamente un proveedor de soporte grande, ¿no es cierto?, sino que varios ahí, es que hay ventajas en separar las 2 industrias porque introduce mucho más competencia entre los inversores, porque no tengo este costo fijo. Creo que eso tiene una ventaja grande y también resguarda lo que han sido los bemoles con las licitaciones competitivas en este sector, que es que ha habido, una vez sucedió con los nuevos afiliados, otra vez sucedió con la AFC, que no se presentó ninguna empresa, digamos. Creo que al hacerlo de esta forma va a haber mucho más empresas que van a estar activamente participando y que por lo tanto les va a ser fácil y atractivo presentarse, digamos. De acuerdo con el senador Edwards, no lo dije tampoco, pero lo subentendí, que acá la discusión libertad de elegir y efectivamente el punto de vista filosófico se resuelve al momento de que uno puede optar salirse. Creo que es mejor salirse después, es decir, todo está en el paquete, pero el que quiere se puede salir después. Creo que eso es un poquito mejor que salirse antes, pero es un detalle, pero efectivamente eso está, tengo entendido, está la propuesta del gobierno también, y por el tema de la inercia, el punto de vista de las FP no tampoco crea ningún problema a los eventuales participantes en esto. El tema de fondos activos versus pasivos. A mí me gustan más también los fondos pasivos, concuerdo con el senador en ese tema, pero tendría que pensarlo mucho más antes de transformar esto en una propuesta concreta obligatoria. Distinto es sugerirlo. Habría que entender por qué las AFP en la actualidad no optan más por fondos pasivos. ¿Cómo andaría eso? Cargaría un buen estudio a un ente autónomo serio que me diga, bueno, cómo habían rentado algo parecido a una AFP, pero invirtiendo solo en fondos pasivos. El ahorro que habría tenido en comisiones habría compensado eventuales rentabilidades más bajas, habría sido realmente más baja o no. Mi prejuicio coincide con el del senador, pero antes de hacer política pública quisiera conocer ese estudio. Hubo un estudio hace muchos años de un profesor de la Católica que sugería ese tipo de resultados, habría que ver si sigue siendo así. Después viene el tema de los ilíquidos, digamos. Ahí no me quedó claro cuál sería el problema de licitar, digamos. Simplemente no me quedó muy bien claro, porque vamos a licitar simplemente a distintas, vamos a medir, ¿no es cierto?, con cómo uno tiene proyecciones a través de fondos generacionales, cómo esto se proyecta en lo que va a ser mi jubilación. Ahí habría que revisar la experiencia, pero hay países que están haciendo esto, son países que lo están haciendo bien, digamos, no tengo el detalle en este momento acá, pero ese tema yo creo que lo han tenido que abordar y habría que simplemente revisar que se puede aplicar en Chile, y lo más probable es que sí, digamos. Y el último tema era respecto de regresividad, básicamente que reparto, digamos, en este fondo común versus longevidad, los dos tienen regresividad. Es cierto que hay regresividad en los dos temas. Yo creo que el tipo de regresividad en el caso de
del seguro de longevidad es como más cruel, ¿no es cierto? Porque básicamente se basa en que la gente que vive más de 85 años está muy sobre representada, las personas de altos ingresos, digamos. En el otro caso es que la gente de altos ingresos no le cobran tanto porque hay un máximo imponible, que es un punto técnicamente válido. A mí me parece más importante, sin embargo, el segundo tema en esa dimensión. Y nuevamente, gracias por las preguntas a todos los honorables senadores y a la senadora también. Antes que se despida, don Eduardo, que quiero hacer un pie de página, don Carlos Kuchel, yo quiero hacer una pequeña pregunta, pero como para cerrar. Gracias, presidente. Más que nada dirigido a doña Alejandra Sepúlveda, la senadora, porque he estado viendo la exposición de la AFP, sí, y hay distintos criterios. Por ejemplo, por año el sistema ha estado dentro de los top 10 de eficiencia, dice, top 10 entre comillas, y ahí efectivamente lo pone en el número 8, pero después dice en gasto operativo está en el número 23. Hay distintos conceptos, distintos años y siempre se indica la fuente, presidente. Es la información que puedo agregar. Don Eduardo. Gracias. ¿Puedo opinar ahí, dado que en el fondo puse el tema? Tiene la palabra. El punto, y están las láminas de la presentación de la Asociación de AFP, así que acá hay una cuestión bien objetiva, ¿no? Es que ese número 8 no tiene nada que ver con eficiencia. Se indica la fuente, uno va a la fuente que lo haga en la BCN. Creo que es una forma muy objetiva de avanzar en este tema. Se afirma que el número 8 y los indicadores no son de costo, no son de eficiencia, son de transparencia. Y son 8 de un total de 15 países en que se eligió el indicador de transparencia donde le va mejor a Chile, porque los otros están en los lugares 14 y 15, por lo menos estamos en el lugar 13. Entonces, no basta con que hayan, a mi juicio, la decisión es de ustedes, pero no basta con que en 8 indicadores dijo lo correcto, digamos. Acá hay 2 indicadores en que en un caso se omitió información relevante, a mi juicio, y el segundo más grave porque el indicador no tenía nada que ver con el tema que se estaba hablando, y además dentro de ese indicador se eligió el que convenía, y claramente somos top 10 mundiales, ser top 10 mundiales, yo me imagino entre 50, 100, 200 países, pero no entre 15. Entonces yo ahí sí creo que hay un tema de que al menos cierto nivel de transparencia, de accountability, de que cuando uno da datos frente a una honorable comisión del Senado, digamos, tiene que haber un mínimo de un elemento importante de cuidado con los datos que se dan. Hay una responsabilidad social muy grande que la tenemos todos, los académicos que participamos acá, los que vienen de Centro de Políticas Públicas y también las personas que vienen representando los legítimos intereses de las partes interesadas. Muchas gracias, don Eduardo. Hay 2 pequeñas consultas finales, así que voy a, senadora Sepúlveda. Era solo para reforzar eso y 2 ideas. Primero, esto de aumento de la edad de jubilación, ¿no? Hoy día en promedio de las mujeres se están jubilando no a los 60, a los 62 años. Y además de eso tienen que seguir trabajando, ¿no? Porque después de jubilar tienen que seguir trabajando. Lo segundo es que los varones a los 67 años, no a los 65. ¿Ah? Entonces, hay una idea de jubilar distinta a la que se plantea en la ley y además tiene que seguir trabajando. Hoy día vemos más cabezas blancas trabajando en todas partes porque necesitan tener un segundo empleo. Y lo otro es que efectivamente el comité que está trabajando de los expertos, la idea esta de una vez que se produzca la licitación, aquella persona que no quiera estar en esa AFP puede efectivamente salir. O sea, eso ya está absolutamente conversado desde la propuesta del gobierno como de los expertos. Eso, presidente, yo voy a esperar la biblioteca del Congreso para que nos diga, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Muchas gracias, una pregunta y una pregunta final mía. Yo vi con interés que usted no es partidario de que la FP estatal, digamos, pero en el evento que resulte, porque eso es parte del proyecto, ¿qué medida adoptaría usted para que exista igualdad de oportunidades entre oferentes y no se concentre todo en el Estado? Y además que no sabemos si esa FP estatal va a tener una exigencia de rentabilidad también, que el modelo que no sabemos, pero como consulta general respecto de ante una eventual aprobación de esa idea del gobierno, ¿cómo lo haría usted para
generar la igualdad de oportunidades respecto a las licitaciones que usted mismo plantea. A ver, me corrigen los senadores de la comisión, puedo estar equivocado, senador Coloma, presidente, pero tengo entendido que la AFP estatal no es parte del proyecto, ¿no? Tiene razón, La tiene primera razón, tiene razón. No es parte del proyecto, pero es lo que se ha estado discutiendo. Así que, disculpe, pero es como usted mismo se refirió porque es de Yo me las referí ideas porque circundantes. la AFP estatal yo creo que complica mucho con tener las licitaciones de antiguos afiliados, digamos. Yo creo que como conceptualmente, ¿no es cierto?, tener a como que, no sé, los roles de privados y del Estado en un país que funciona bien y que es moderno se complementan y no se sustituyen de forma tan directa como que están compitiendo. Entonces esa es como la objeción que tengo. Como no está en el proyecto de ley, ponerme un escenario tan hipotético sin tener una propuesta concreta sobre la mesa, tampoco se me ocurre muy bien qué proponer, porque va a depender mucho de cómo se aterrice algo así. La FP estatal tiene un atractivo importante para mucha gente, pero creo que se imagina algo distinto a lo que realmente va a hacer. Déjame agregar que tampoco va a contribuir mucho en competencia, digamos, porque la FP estatal no resuelve el problema de la inercia de las personas, que es el que está detrás de todo esto. Entonces va a entrar una FP estatal, quizás algunos por motivos emocionales se van a afiliar a ella, pero la gente también va a ser floja en eso. Así que, pero como no está en el proyecto, no, es difícil dar opiniones constructivas sin conocer el detalle. La senadora Sepúlveda se sintió profundamente con ganas de participar respecto Claro, de esta... es que como usted recién está, Moreira nos da la palabra a todos. Yo Y también. nosotros tenemos muchas ganas de participar siempre en esta comisión. Y Es muy que yo legítima, muy diría legítima. que el problema en la FP estatal es que al final es el mismo modelo, ¿no? O sea, es la capitalización individual. ¿Ah? Y yo creo que la inercia, y quizás hablo en primera persona, ¿no? En esto, pero que la inercia es porque tú no ves diferencias. ¿Ah? No ves diferencia entre una y otra. Entonces, al final tú dices, bueno, la comisión es importante, sí, pero ¿te resuelve el problema de aumentar las pensiones? No. ¿Ah? No, no lo resuelve. Porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a tener más sueldo en tu colilla de pago, las FP van a tener mejor rentabilidad, pero ¿eso te sube la pensión? No. Entonces, si yo me cambio una u otra, raya para la suma en 30, 35, es exactamente lo mismo. La inercia es porque no ves diferencia. Si tú vieras diferencia, y por eso que la inercia en la cosa de los fondos, más allá de lo que ocurre al final, ¿no? Que es lo que pasó con Felice y Forrado, es que las personas veían de alguna manera la posibilidad de aumentar la pensión, lo veían, indistintamente al largo plazo. No sé si me explico, ahí la inercia se rompía porque veía que existía algo, entendiendo que al final lo que ocurre en el fondo es que no había esa diferencia. Pero la inercia yo creo que la ciudadanía está porque no ve una diferencia entre un modelo y otro, porque todos son capitalización individual. Perdón, presidente, era una reflexión No, frente a muy mi... válido. A Muy mi válido. no, si no es gobernista, yo quiero mejorar las pensiones, mejorar las pensiones y que eso pueda definirse, ¿no es cierto?, lo antes posible. Eso, presidente. Muchas gracias. Todos los aportes son muy bienvenidos en esta lógica. Don Eduardo, ¿algo que agregar o le agradecemos su intervención y sus planteamientos? Al revés, yo le agradezco a usted la posibilidad de haber presentado. Muchas gracias. Bueno, y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.